Bienvenidos a Relatos de Medianoche. Gracias por estar aquí, por regalarme estos minutos de oscuridad y silencio para escuchar una nueva historia. Si te gusta el terror, las historias que se te meten en la cabeza y no te dejan dormir, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún relato. Y antes de comenzar, déjame un comentario diciéndonos desde dónde nos estás escuchando. Ahora apaga la luz, ponte cómodo y prepárate. Hay lugares donde la noche nunca termina realmente. Espacios donde las sombras parecen respirar y el silencio tiene peso. Esta es la historia de lo que sucedió en una fábrica abandonada del norte de México, donde 3 trabajadores descubrieron que algunos turnos nocturnos nunca deberían existir. Todo comenzó cuando Roberto aceptó el trabajo de vigilante nocturno en la vieja fábrica textil de las afueras de Monterrey. Necesitaba el dinero y no le importaba trabajar de noche. Era un hombre sencillo, de 32 años, padre de 2 niños. El turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana. La fábrica había cerrado hacía 5 años. Ahora una empresa de seguridad la cuidaba mientras esperaban venderla. Roberto no estaría solo. Compartía el turno con Marina, una mujer callada que trabajaba en el área de las máquinas viejas, y con don Julio, un señor mayor que hacía las rondas por los pasillos superiores. La primera noche fue tranquila. Roberto caminaba con su lámpara por los pasillos oscuros, escuchando el eco de sus propios pasos. Las máquinas antiguas se veían como gigantes dormidos bajo las sábanas que las cubrían. El lugar olía a humedad y aceite viejo, pero la segunda noche algo cambió. Roberto estaba en su puesto, tomando café, cuando escuchó un ruido extraño. Era como el sonido de una máquina encendiéndose, ese zumbido metálico y pesado. Miró su reloj, 2:30 de la madrugada. Tomó su lámpara y su radio. «Marina, ¿estás escuchando eso?», preguntó por el radio. Silencio. «Marina, ¿me copias?». Más silencio. Después la voz de ella llegó, pero sonaba nerviosa. «Sí, lo escucho. Viene del segundo piso, donde están las máquinas de coser». Roberto sintió un escalofrío. Nadie debía estar en ese piso, y mucho menos encendiendo máquinas que llevaban años sin funcionar, sin electricidad. Subió las escaleras despacio. Cada peldaño crujía bajo sus botas. El sonido de la máquina era más fuerte ahora, un ritmo constante, como si alguien estuviera trabajando. Cuando llegó al segundo piso, la puerta estaba entreabierta. Una luz tenue salía de adentro. Empujó la puerta. El sonido se detuvo de inmediato. La sala estaba vacía. Las máquinas cubiertas, quietas, muertas. Pero Roberto podía sentir algo, una presencia. El aire estaba más frío que en el resto del edificio. Su respiración formaba pequeñas nubes de vapor. Entonces vio algo que le heló la sangre. En una de las mesas, sobre el polvo de años, había marcas frescas, como si alguien hubiera estado trabajando ahí hace un momento. Y sobre la máquina de coser más cercana colgaba un trozo de tela que no había visto antes. Era roja, brillante, casi como si estuviera mojada. Roberto se acercó temblando. Extendió la mano para tocarla. «Yo no haría eso». La voz detrás de él casi lo hace gritar. Era don Julio. El viejo vigilante lo miraba con ojos serios, demasiado serios. «¿Qué es esto?», preguntó Roberto, señalando la tela. Don Julio negó con la cabeza lentamente. «Es mejor no preguntar. Y es mejor no venir a este piso después de medianoche. Hay cosas aquí que no se fueron cuando cerraron la fábrica». «¿De qué habla?». El viejo se acercó y bajó la voz, como si alguien más pudiera escucharlos. «Hace 6 años, una trabajadora tuvo un accidente en este piso. Dicen que estaba tan cansada, llevaba tantas horas trabajando, que se quedó dormida. Su mano quedó atrapada en la máquina. Pasaron horas antes de que alguien la encontrara». Roberto tragó saliva. «¿Y qué pasó con ella?». «Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que sobrevivió, otros dicen que no. Pero desde entonces, cada tanto, las máquinas se encienden solas. Siempre en su turno. Siempre a la misma hora». Un ruido los interrumpió. Esta vez venía del piso de abajo. Pasos lentos, arrastrándose por el pasillo principal. Los 2 hombres se miraron. Marina estaba en el área de carga, al otro lado del edificio, y ellos 2 estaban juntos. Entonces, ¿quién estaba caminando abajo? Roberto y don Julio bajaron las escaleras lo más silencioso que pudieron. Los pasos seguían sonando, ahora más cerca.
Era un sonido extraño, como si quien caminaba arrastrara algo pesado, o como si cojeara. «Marina», susurró Roberto por el radio, «quédate donde estás, no salgas de ahí». «¿Qué pasa?». La voz de Marina sonaba asustada. «¿Hay alguien más aquí?». Llegaron al primer piso. El pasillo principal estaba oscuro, iluminado apenas por las lámparas de emergencia que nunca se apagaban del todo. Las sombras bailaban en las paredes. El sonido de los pasos se había detenido. Roberto alumbraba con su lámpara de un lado a otro. Nada. Silencio total, hasta que escucharon algo peor que los pasos. Una respiración, pesada, difícil, como si alguien estuviera haciendo un gran esfuerzo. Venía de detrás de una de las columnas. «¿Quién está ahí?», gritó Roberto tratando de sonar valiente. «Este es un lugar privado. La policía ya viene en camino». Mentía, pero necesitaba decir algo. La respiración continuó. Y entonces, lentamente, una figura comenzó a aparecer desde detrás de la columna. Era una mujer. Vestía un uniforme viejo de la fábrica, uno de esos overoles azules que usaban las trabajadoras años atrás. Su pelo estaba suelto, cubriéndole parte del rostro. Caminaba de manera extraña, arrastrando una pierna. Y su mano derecha no se veía bien. Estaba envuelta en algo oscuro, algo que goteaba. «Ayúdenme», dijo con voz ronca. «Por favor, necesito terminar mi turno». Roberto sintió que las piernas no le respondían. Don Julio lo jaló del brazo. «Vámonos ahora». Pero la mujer dio un paso hacia ellos, y otro. Su rostro seguía oculto por el cabello, pero Roberto pudo ver su boca. Estaba sonriendo. Una sonrisa que no parecía humana. «No pueden irse», dijo ella. «El turno no ha terminado. Nunca termina». Don Julio y Roberto corrieron hacia la salida. Detrás de ellos escuchaban los pasos arrastrándose, cada vez más rápidos. La mujer los perseguía, y ahora reía. Una risa que hacía eco en toda la fábrica. «Marina», gritó Roberto por el radio mientras corría. «Sal de ahí. Vamos a la puerta principal». No hubo respuesta. Llegaron al área de carga. La puerta estaba abierta. Entraron y cerraron de golpe, poniendo el seguro. Roberto estaba sin aliento. Don Julio se apoyaba contra la pared, pálido. «¿Marina?», llamó Roberto. La encontraron sentada en una esquina, abrazando sus rodillas. Temblaba. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban rojos de llorar. «Ella estuvo aquí», susurró Marina. «Vino a verme. Me dijo que necesitaba ayuda, que no podía terminar su trabajo sola». «¿Quién?», preguntó Roberto, aunque ya sabía la respuesta. «La mujer de las máquinas». Me mostró su mano. Está atrapada en ella, en la máquina. Parte de ella nunca salió de ahí. Y ahora no puede descansar. Necesita que alguien termine lo que ella empezó». Un golpe fuerte sacudió la puerta. Luego otro. Y otro. Algo la estaba golpeando desde afuera con una fuerza terrible. «¡Déjenme entrar!», gritaba la voz. «Tienen que ayudarme a terminar. Tienen que trabajar». Los golpes se hicieron más fuertes. La puerta comenzaba a ceder. Don Julio buscó su teléfono con manos temblorosas. «No hay señal», dijo con voz quebrada. «Nunca hay señal aquí adentro a estas horas». Roberto miró alrededor buscando otra salida. Había una ventana pequeña en la parte trasera. Daba al estacionamiento. Si podían llegar a sus autos. «Allá», señaló. «Rápido». Ayudó a Marina a levantarse. Don Julio abrió la ventana. Era estrecha, pero podían pasar. Marina salió primero, luego Don Julio. Cuando Roberto estaba a punto de salir, la puerta cedió. La mujer entró. Ahora podía verla mejor bajo la luz de su lámpara caída en el suelo. Su uniforme estaba manchado de aceite y algo más oscuro. Su mano derecha estaba completamente destrozada, como si hubiera sido aplastada y desgarrada al mismo tiempo. Y su rostro. Roberto nunca olvidaría ese rostro. No tenía ojos. Donde debían estar sus ojos, solo había cuencas vacías y oscuras. Pero de alguna manera, sabía que ella lo estaba mirando directamente. «Tú», dijo señalándolo con su mano buena. «Tú te quedarás. Alguien tiene que quedarse. Alguien tiene que cubrir el turno». Roberto se lanzó por la ventana justo cuando ella se abalanzaba hacia él. Sintió sus dedos rozar su tobillo. Cayó al pavimento del otro lado. Se levantó adolorido y corrió hacia su auto junto a Marina y Don Julio. Arrancaron sin mirar atrás. Pero mientras se alejaban, Roberto miró por el espejo retrovisor. En la ventana del segundo piso, iluminada por una luz que no debería existir, estaba ella.
mirándolos partir. Y junto a ella, las sombras de otras figuras, más trabajadores. Todos en sus uniformes viejos, todos mirando hacia afuera, todos esperando el próximo turno. Roberto renunció esa misma noche. Marina y don Julio también. Ninguno volvió a pisar ese lugar, pero lo que vivieron esa madrugada no los dejó ir tan fácilmente. Al día siguiente, Roberto intentó contar lo sucedido al supervisor de la empresa de seguridad. El hombre lo escuchó sin mostrar sorpresa. Cuando Roberto terminó, el supervisor suspiró y sacó una carpeta vieja de su escritorio. «No son los primeros», dijo abriendo la carpeta. Dentro había reportes, muchos reportes, todos de vigilantes anteriores, todos describiendo lo mismo: la mujer, las máquinas, los pasos. Hemos tenido 12 equipos de seguridad en esa fábrica en los últimos 5 años. Nadie dura más de una semana. «¿Y por qué siguen mandando gente?», preguntó Roberto sintiendo la rabia crecer en su pecho. «Porque el contrato lo exige y porque necesitamos el dinero. Pero no te preocupes, les pagaremos lo acordado y les daremos algo extra por las molestias. Solo les pido que firmen esto». Era un acuerdo de confidencialidad. No podían hablar de lo que vieron con nadie más. Roberto firmó. Necesitaba olvidar. Necesitaba seguir con su vida. Pero olvidar no fue tan sencillo. Las siguientes noches, Roberto no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro sin ojos mirándolo. Escuchaba el sonido de las máquinas encendiéndose, los pasos arrastrándose, la voz diciendo: «Alguien tiene que quedarse». Marina lo llamó a la semana. Su voz sonaba mal, cansada. «Roberto, no puedo más. No duermo. La veo en todas partes, en el trabajo, en mi casa. Dice que no terminé mi turno, que tengo que volver». «No vuelvas», le dijo Roberto. «Nunca vuelvas ahí». «No es eso. Ella viene a mí. Cada noche. Se para junto a mi cama y solo me mira, esperando». Roberto sintió un frío recorrerle la espalda, porque él también la había visto. La noche anterior, de pie en la esquina de su habitación, en silencio, observando. Don Julio fue quien encontró la respuesta. El viejo había investigado, habló con antiguos trabajadores de la fábrica, con gente del barrio, y descubrió la verdad completa. La mujer se llamaba Rosa. Tenía un turno doble ese día porque necesitaba el dinero extra. Estaba por cumplir su sueño de abrir un pequeño negocio de costura. Solo necesitaba trabajar un poco más, un turno más, pero estaba exhausta. Se quedó dormida frente a la máquina. Su mano quedó atrapada cuando la máquina se activó sola por un fallo eléctrico. Estuvo allí, atrapada, durante 6 horas, gritando, pidiendo ayuda. Pero era de madrugada y no había nadie en ese piso. Cuando la encontraron era demasiado tarde. Ella había dejado algo inconcluso. Una orden de trabajo. Un vestido rojo que tenía que terminar para una clienta importante. Su última pieza antes de renunciar. Nunca lo terminó. «Tenemos que terminarlo», dijo don Julio. «Es la única manera de que descanse». «¿Estás loco?», respondió Roberto. «¿Volver ahí? No hay otra opción. Ella no va a parar, y cada vez se acercará más, hasta que nos obligue a volver, o hasta que nos lleve con ella». Roberto sabía que el viejo tenía razón. Las visitas nocturnas eran cada vez más frecuentes, más reales. Marina apenas podía funcionar, y él mismo sentía que algo lo llamaba. Una necesidad extraña de volver a la fábrica, de subir esas escaleras, de sentarse frente a esa máquina. Volvieron una noche, los 3 juntos. Llevaban linternas y el viejo plano de trabajo que don Julio había conseguido. El vestido rojo estaba descrito ahí, cada detalle, cada puntada. La fábrica los recibió en silencio, como si los hubiera estado esperando. Subieron al 2º piso. La puerta estaba abierta. Rosa estaba allí, sentada frente a su máquina, esperando. Cuando los vio entrar, no se movió. Solo señaló la tela roja que seguía sobre la mesa, la misma que Roberto había visto la primera noche. Marina se acercó temblando, tomó la tela, se sentó frente a la máquina. Roberto y don Julio se pararon a su lado. «Nosotros te ayudaremos», dijo Marina con voz suave. «Vamos a terminar tu trabajo, para que puedas descansar». Rosa no dijo nada, pero algo en su postura cambió, como si una tensión que había sostenido durante años finalmente comenzara a liberarse. Marina comenzó a coser. Roberto sostenía la tela. Don Julio leía las instrucciones del plano.
Trabajaron durante horas, siguiendo cada paso, cada detalle. La máquina funcionaba perfectamente ahora, como si hubiera estado esperando este momento. Cuando el primer rayo de sol entró por las ventanas, Marina hizo la última puntada. El vestido estaba terminado. Rosa se levantó lentamente. Se acercó y tomó el vestido con su mano buena. Lo sostuvo contra su pecho y por primera vez sonrió. Una sonrisa verdadera, triste, pero en paz. «Gracias», susurró. Su voz ya no sonaba ronca ni aterradora. Sonaba cansada, aliviada. «Ahora puedo irme». La luz del sol la envolvió, y frente a los ojos de los 3 vigilantes, Rosa comenzó a desvanecerse. Primero su figura se volvió transparente. Luego, como humo en el viento, se dispersó en el aire. El vestido cayó al suelo, vacío. El segundo piso quedó en silencio. Pero era un silencio diferente. Ya no pesaba, ya no amenazaba. Era solo silencio. Roberto, Marina y don Julio salieron de la fábrica cuando el sol ya estaba alto. Ninguno dijo nada durante el camino. No hacía falta. Esa noche, Roberto durmió profundamente por primera vez en semanas. Sin pesadillas, sin visitas, sin pasos en la oscuridad. La fábrica fue demolida 6 meses después. Construyeron un centro comercial en su lugar. Pero Roberto nunca volvió por ahí. Y cada vez que pasaba cerca, en las noches, se aseguraba de mirar hacia otro lado. Porque aunque Rosa había descansado, él sabía la verdad. Sabía que hay lugares donde el trabajo nunca termina, donde los turnos se alargan más allá de la vida, donde alguien, en algún lugar, sigue esperando que llegue el reemplazo. Y algunas veces, en las madrugadas más oscuras, cuando todo está en silencio, Roberto todavía puede escuchar el eco lejano de una máquina de coser, trabajando, siempre trabajando, esperando el siguiente turno. Hay lugares que durante el día parecen completamente normales, lugares donde la gente va y viene sin pensar 2 veces. Pero cuando cae la noche y las luces se apagan, esos mismos lugares se transforman en algo diferente, algo que no deberías conocer. Esta es la historia de Marco, un joven de Monterrey que aprendió que algunos secretos es mejor dejarlos en la oscuridad. Marco necesitaba el trabajo. A sus 25 años, las cuentas no se pagaban solas, y el turno de noche en la tienda departamental pagaba el doble que cualquier otro horario. No le importó cuando le dijeron que estaría solo desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tampoco preguntó por qué el puesto estaba vacante desde hacía 3 meses. La primera semana fue tranquila. Marco se dedicaba a revisar el inventario, acomodar cajas en la bodega y hacer rondas de seguridad cada hora. La tienda tenía 3 pisos. En el primero estaban los productos de belleza y ropa. En el segundo, electrónicos y juguetes. El tercero era el más grande, con muebles, artículos para el hogar, y al fondo, una sección de antigüedades que casi nadie visitaba. Todo cambió la noche del viernes. Marco estaba en la bodega del primer piso cuando escuchó pasos arriba. Pasos lentos y pesados que recorrían el pasillo principal del segundo nivel. Se quedó quieto, con una caja de zapatos entre las manos. Los pasos se detuvieron justo encima de su cabeza. Tomó su linterna y subió por las escaleras de emergencia. El segundo piso estaba completamente vacío. Las luces de emergencia proyectaban sombras extrañas entre los estantes. Marco revisó cada pasillo. Nada, nadie. Regresó a la bodega pero no pudo concentrarse. Cada ruido lo hacía voltear. El zumbido del refrigerador de las bebidas, el clic del sistema de aire. Y entonces, nuevamente, los pasos. Esta vez venían del tercer piso. Marco subió más rápido de lo que debía. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Empujó la puerta del tercer piso y la luz automática parpadeó antes de encenderse completamente. Todo parecía estar en orden. Los muebles exhibidos en sus lugares, las lámparas apagadas, los espejos reflejando su propia imagen asustada. Caminó hacia el fondo, hacia la sección de antigüedades. Había algo diferente. Uno de los espejos antiguos, un espejo alto con marco de madera tallada, estaba volteado hacia la pared. Marco estaba seguro de que esa tarde estaba en su posición normal. Él mismo había pasado por ahí durante su primera ronda. Se acercó despacio. Detrás del espejo alguien había escrito en el polvo de la pared: "No mires". Marco sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Dio un paso atrás, pero su pie golpeó algo. Una caja de música antigua que estaba en el piso. No recordaba haberla visto ahí antes. La caja se abrió sola y comenzó a sonar una melodía infantil, desafinada y lenta. Los pasos comenzaron otra vez, esta vez más cerca, más rápidos. Marco corrió hacia las escaleras, pero las luces del tercer piso se apagaron de golpe. La melodía de la caja de música seguía sonando en la oscuridad. Y entonces escuchó algo peor que los pasos. Una respiración, justo detrás de él. Encendió su linterna y el haz de luz iluminó los estantes vacíos frente a él. Giró rápidamente. Nada. Pero la respiración continuaba, cada vez más cerca de su oído, como si algo invisible estuviera pegado a su espalda. Bajó las escaleras de 3 en 3. No se detuvo hasta llegar a la oficina de seguridad en el primer piso. Cerró la puerta con seguro y revisó las cámaras. En la pantalla del tercer piso podía verse el pasillo vacío. Pero en el monitor, justo donde él había estado parado segundos antes, había una sombra con forma humana que no proyectaba ningún cuerpo. Y esa sombra estaba mirando directamente a la cámara. Marco sintió que sus manos temblaban mientras cambiaba entre las diferentes cámaras. Todo parecía normal excepto el tercer piso. En cada ángulo, la sombra aparecía. A veces al fondo de un pasillo, a veces entre los muebles. Siempre quieta, siempre mirando hacia donde estaba la cámara. Revisó su teléfono. Faltaban 5 horas para que amaneciera. 5 horas para que llegara el turno de la mañana. Decidió quedarse en la oficina hasta entonces. No volvería a subir. Pero a las 3 de la madrugada, todas las cámaras se apagaron al mismo tiempo. La oficina quedó en completa oscuridad. Solo la luz de emergencia sobre la puerta parpadeaba débilmente. Marco intentó encender las cámaras, pero el sistema no respondía. Su teléfono mostró una señal extraña. Todas las barras llenas, pero cuando intentó hacer una llamada, solo escuchó estática. Se quedó inmóvil en la silla, conteniendo la respiración. El silencio era peor que cualquier ruido, y entonces lo escuchó. El sonido de la caja de música. Esa melodía desafinada que venía desde algún lugar del primer piso. Desde algún lugar muy cercano, Marco se levantó despacio. La melodía se detenía y volvía a empezar, como si alguien estuviera abriendo y cerrando la caja una y otra vez. Venía del pasillo de ropa, justo afuera de la oficina. Apretó la linterna entre sus manos sudorosas. No podía quedarse encerrado toda la noche. Tenía que saber qué estaba pasando. Abrió la puerta con cuidado y el chirrido de las bisagras le erizó la piel. La caja de música estaba en medio del pasillo. La misma caja antigua del tercer piso. Pero eso era imposible. Él no la había bajado. Nadie más estaba en la tienda. La melodía seguía sonando. Marco iluminó alrededor con la linterna. Los maniquíes de ropa lo miraban con sus ojos sin vida. Las sombras se movían con cada movimiento de su luz. Y entonces vio algo que hizo que su sangre se congelara. En el espejo grande que estaba al final del pasillo, su reflejo estaba ahí. Pero había algo más. Detrás de él, en el espejo, había una figura. Una silueta oscura de una persona que no debería estar ahí. Marco volteó rápidamente. Nada. El pasillo estaba vacío detrás de él. Pero cuando volvió a mirar el espejo, la figura seguía ahí, y esta vez estaba más cerca de su reflejo. La caja de música dejó de sonar. En el silencio que siguió, Marco escuchó un susurro. Una voz rasposa que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Quédate con nosotros». Las luces comenzaron a encenderse y apagarse por toda la tienda. Primero en el primer piso, luego en el segundo, después en el tercero. Como si algo estuviera subiendo y bajando a una velocidad imposible. Marco corrió hacia la salida principal, pero las puertas automáticas no se abrían. Golpeó el vidrio con desesperación. Afuera, la calle estaba completamente vacía. No había autos, no había personas. Ni siquiera se veían las luces de los edificios cercanos. Era como si la tienda estuviera en otro lugar, en otro tiempo. «Quédate con nosotros», repitió la voz, ahora más fuerte, más cerca. Marco corrió hacia la puerta de emergencia en la parte trasera. Empujó la barra de metal y finalmente la puerta se abrió. El aire frío de la madrugada golpeó su cara. Salió corriendo sin mirar atrás, cruzó el estacionamiento vacío y no se detuvo hasta que estuvo a 3 calles de distancia. Se apoyó contra un poste de luz, respirando con dificultad.
Sacó su teléfono, y esta vez sí tenía señal. Marcó el número de emergencias, pero antes de que contestaran, miró la pantalla de su teléfono. Tenía un mensaje de un número desconocido. Era una foto tomada desde las cámaras de seguridad de la tienda. En la imagen se veía a él mismo, en ese momento, apoyado contra el poste de luz en la calle. Pero en el reflejo del vidrio de la tienda detrás de él, se podían ver docenas de sombras, todas mirando hacia donde él estaba. El mensaje decía: siempre estamos vigilando, vuelve mañana. Marco nunca regresó a ese trabajo. Dejó su último pago sin cobrar y nunca contestó las llamadas de la empresa. Pero hay noches en las que despierta sobresaltado, seguro de haber escuchado esa melodía desafinada de la caja de música. Y cuando se mira al espejo del baño en la oscuridad, a veces tiene la sensación de que su reflejo se mueve un segundo después que él. Dicen que la tienda sigue buscando personal para el turno de noche, que el puesto nunca dura ocupado más de 2 semanas, y que en el tercer piso, en la sección de antigüedades, hay un espejo que nadie se atreve a voltear, porque detrás, escrito en el polvo, sigue estando ese mensaje. Y algunos trabajadores juran que las palabras cambian, que ahora dice algo diferente. Ya te vimos.